Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos a viernes 24 de julio. Mi nombre es Dennis Small y el título de este informe semanal es ¿En Estados Unidos habrá golpe de Estado o golpe de timón? Y esa es la pregunta estratégica central por razones que estaremos discutiendo. Ahora, sobre la parte de cómo parar el golpe de Estado, es decir, la operación anticonstitucional realizada por los servicios de inteligencia, en particular del Reino Unido, con la ayuda de sus amigos acá en Estados Unidos, en la CIA y otros lados, por tumbar el gobierno de Trump. No vaya a ser que se le ocurra tener una buena relación con China y Rusia, como había indicado en varias ocasiones que quería hacerlo. Una de las cosas más importantes que ha ocurrido en el transcurso de esta semana es una videoconferencia o conferencia de prensa que armamos ayer con William Binney, el exdirector técnico de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A ver, un segundito. Muy bien. Entonces, esta conferencia, muchos de ustedes participaron en ella, fue una conferencia muy exitosa verdaderamente. Tuvimos una participación directa, ya sea por Zoom y en YouTube, participación activa de 600, 700 personas, y también mucha gente ha estado visitando la conferencia por YouTube posteriormente. Hasta el momento van como 7,000 personas, pero el alcance ha sido mucho, mucho más grande, porque los que participaron incluyen personas que tienen a su vez mucha capacidad de difusión de estas ideas y lo han estado haciendo. Mucha gente muy preocupada por lo que ha estado pasando con esta cuestión de lo que Binney ha indicado y demostrado, que no hubo ni pudo haber habido ningún hackeo por parte de Rusia de las computadoras del Comité Nacional Demócrata. Imposible por razones técnicas y nunca ocurrió, contrario a todo lo que ha sido la base y el fundamento de toda la escalada de la campaña para provocar tensiones, y más que tensiones, sino conflicto directamente entre Estados Unidos y Rusia por un lado y Estados Unidos y China por el otro lado. Ahora, entre los que participaron activamente en la conferencia y que luego difundieron la noticia, tenemos, por ejemplo, una mujer siria que hizo una pregunta, Maram Susli, creo que se llama, tiene una base en Twitter de 150,000 seguidores. La madre de Julian Assange, también difundió la noticia, ya tiene como 30,000. Luego está el caso de Kim.com, que es una persona perseguida que está en Nueva Zelanda, y él tiene 700,000 seguidores. Daniel Stulin, 45,000, etcétera. Y también grupos aquí en Washington que son importantes porque difunden la noticia en el medio político en contra de la línea del establishment. Aquí en Washington, algo que se conoce como Gateway Pundit, otro como se llama Rogue News. Y otro caso muy interesante ha sido el de Craig Murray. Craig Murray fue el embajador británico en Australia que denunció todo lo que la inteligencia británica ha estado haciendo con esta campaña para crear todo el escándalo de Russiagate. Tiene información directa de primera mano de lo que pasó y lo que no pasó. Y él decidió difundir la noticia también, lo que produjo una reacción en su sitio de mucha gente que se empezó a quejar por la conexión con LaRouche, el movimiento de LaRouche, y por qué estaba haciendo eso, y empezaron a salir muchas de las calumnias muy comunes en contra de LaRouche que vienen de la City de Londres y de Wall Street. Y lo que dijo Craig Murray es que pues no estaba ni criticando ni apoyando al Instituto Schiller, pero dijo, yo conozco muy bien a William Binney, es el experto
el más importante experto en asuntos de seguridad cibernética del mundo entero, y yo confío en él, lo conozco, y él nunca se asociaría con gente que no estuviera diciendo la verdad. Entonces, esto ya está empezando a cobrar cierta importancia, cierto peso específico, pero claro, el tema de la Rush y el tema de lo que realmente está detrás de toda esta red que lanzó lo de Russiagate, que es la misma red que puso a Lindo LaRouche en la cárcel, y por lo tanto el tema de la exoneración de Lindo LaRouche se vuelve un tema central en todo esto. Eso se discutió en parte ayer, pero les adelanto que en la reunión semanal de nuestra en Manhattan, en Nueva York, mañana a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, vamos a profundizar exactamente ese tema, el tema del caso LaRouche, qué pasó con el caso LaRouche, por qué lo metieron a la cárcel y qué es lo que está en juego estratégicamente con esto. Y esto es muy importante porque no se trata nada más de denunciar lo que ha estado pasando con toda esta conspiración para realizar un golpe de Estado en contra de Trump que ha ocurrido. La cuestión más importante es ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo? ¿Quién está haciendo eso y por qué lo están haciendo ahora? Y solamente si entendemos el caso LaRouche, realmente podemos llegar a entender cuál es el cuadro, el marco estratégico de toda esta cuestión. Y eso es fundamental en este momento porque la denuncia que hace Benny y el eco que está empezando a tener, y esperamos que esto tenga un eco internacional todavía más grande, viene en un momento internacional absolutamente explosivo. Porque, por un lado, tenemos crisis existenciales, como hemos estado discutiendo en estas llamadas, respecto a la pandemia, respecto a la cuestión de la economía, respecto al peligro de guerra. Pero por el otro lado, hay la posibilidad que pone a temblar a la City de Londres y a Wall Street, de que se pueda realizar una reunión cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal y como propuso el presidente ruso Putin en enero de este año. Es más, hace 2 días hubo una conversación telefónica entre Putin y Donald Trump, bastante larga, a fondo, por la ocasión del, creo que cumplen 45 años que hubo el enlace de Apollo y Soyuz, de los dos vehículos espaciales que se reunieron justo, sí, hace 45 años. Entonces hablaron, pero fue un tema que luego también hablaron de la cuestión, según lo que informó el Kremlin, de la cuestión de la reunión del Grupo de los 5 y algunos de los temas que se tenían que discutir, como por ejemplo el tema del nuevo tratado de START, el problema de las armas nucleares y demás. Y con tal y que esa reunión aborde la agenda que Lindo LaRouche ha definido, empezar a discutir las soluciones a esta crisis existencial que padece todo el planeta en este momento, eso es algo importantísimo, es el flanco por el que podemos empezar a cambiar lo que de otra manera es una situación extremadamente peligrosa, y es lo que más temen los británicos. De ahí la importancia estratégica de lo que hizo Benny. Está denunciando algo que es una injusticia total. Se desenmascaró lo que es un aparato de control policíaco en Estados Unidos y el Reino Unido realmente muy grande. Todo eso es verdad y son injusticias muy grandes, pero la pregunta clave es, ¿cuál es el cuadro estratégico? ¿Qué es lo que está pasando ahora que hace que eso sea algo que puede cambiar el marco estratégico totalmente? Y esa es la importancia de lo que ocurrió ayer y es la importancia de lo que vamos a hacer mañana en la reunión de Nueva York, donde vamos a hablar del caso LaRouche y la importancia de Lyndon LaRouche y sus políticas en particular. Ahora, ese marco estratégico en el que estamos viviendo, en esta última semana ha habido una escalada, casi cada día ha habido una nueva provocación
iniciada por los británicos y seguida por la gente de los británicos en Washington, como Pompeo, que Lyndon LaRouche en su momento denunció estos tipos como que son los ayudantes y los seguidores y los lamebotas de los británicos en Estados Unidos que siguen esa política, los denominó los leporelos del caso, haciendo referencia al sirviente en la famosa obra de ópera de Leporello con Don Giovanni, que es el que facilita todas las maldades y todas las cosas perversas que hace Don Giovanni. Entonces, un Leporello es eso, es un lamebotas, es una persona que participa en esas actividades malvadas. Y eso es lo que es Pompeo. Ahora, lo que han estado haciendo es realmente impresionante en las últimas horas. Primero, el 20 de julio, hace 4 días, el Reino Unido lanzó una provocación total en contra de China sobre la cuestión de Hong Kong, supuestamente respondiendo a lo que Hong Kong había hecho, simplemente imponiendo las leyes de seguridad de China en uno de sus territorios, que es Hong Kong. Y acuérdense que todo el antecedente de toda la revolución de color que se lanzó en Hong Kong fue una provocación lanzada porque China había decidido que iba a garantizar que el sistema judicial de China prevaleciera en Hong Kong. Ahora, eso quizás le parezca una cosa menor, pero es curioso. La mayoría de los jueces en Hong Kong son ingleses y usa la peluca larga, una peluca otrora blanca, pero ya después de tanto uso más bien es mugrosa que blanca. Es una cosa que es como de medioevo. Y son británicos y son los jueces de Hong Kong. Entonces, por supuesto, China dijo, ¿saben qué? Vamos a entrar al siglo XXI. Y luego se usó eso como una excusa para desatar la revolución de color. Total, ahora ya que China impuso control en el aspecto de seguridad, pues ahora ya hay toda una campaña de represalias en Washington, en Londres. Y esa es una de las cosas que hicieron los británicos, fue el 20 de julio, donde lanzaron medidas en contra de China por lo de Hong Kong. Luego, un día más tarde, el Parlamento británico hizo público un estudio que se había hecho anteriormente sobre la manera en que Rusia supuestamente había infiltrado y afectado las elecciones del Reino Unido, que es una mentira total. Es igual como lo que dijeron de Estados Unidos, que es lo que demostró Bini que nunca pudo haber ocurrido, por las razones que ya conocen ustedes, es decir, toda la cuestión de la velocidad de transmisión de los datos. Eso nunca podría haber ocurrido por hackeo. Hicieron los experimentos, no se puede hacer por hackeo por el Internet. Tuvo que haber sido una descarga física con un CD-ROM o algún dispositivo. Es decir, fue una cosa interna que ocurrió ahí. El otro caso, nada más para aclarar, lo que pasó con Bini es que Trump le pidió a Pompeo, cuando Pompeo era jefe de la CIA, en el 2017 le dijo a Pompeo, recibe a Bill Binney, yo quiero saber qué diablos fue lo que pasó con esto del hackeo ruso, supuestamente. Pompeo no tuvo de otra, tuvo que recibir a Binney. Binney habló con Pompeo por una hora y nunca se supo más del caso. Pompeo no quiso investigar, Binney explicó eso, habló de eso. Pompeo simplemente le dijo, no puede ser, no puedo creer, ahí no es posible que estén mintiendo tanto, ay Dios mío, no. El mismo Pompeo, que un poco más tarde en testimonio ante el Congreso, dijo, claro, cuando yo estuve en la CIA, mentimos, inventamos, hicimos trampas, eso es lo que hacemos. Entonces, es un poco absurdo lo que le dijo a Binney. Total, Pompeo con eso ayudó a encubrir lo que fue la piedra angular del golpe de Estado que está todavía en proceso en contra de Trump. Entonces, Pompeo ya debería haber recibido el tratamiento John Bolton por parte de Trump hace mucho tiempo. Entonces, muy bien, esas dos cosas de los británicos. Y luego el susodicho
Pompeo se la ha pasado día tras día, todos los días, con un discurso. Cada discurso que da es más violento y feroz y rabioso en contra de los chinos. Habló en la Sociedad Henry Jackson en Londres, fue allá para restablecer el vínculo de la relación especial. Henry Jackson Society, esa fundación o sociedad, tiene entre la gente decisiva, clave ahí, el mismo Richard Dearlove de la MI5, que es responsable junto con Steele de todas las mentiras en contra de Trump, y de todas maneras Pompeo va ahí y se relaciona con ellos. El discurso que da ya es simplemente impresionante. Luego da otro discurso de regreso en Estados Unidos, donde dice que la misión fundamental de nuestros tiempos, de todo Estados Unidos, es tenemos que liberarnos a nosotros mismos y al mundo entero de la dictadura del Partido Comunista Chino. Esa es la misión fundamental de Estados Unidos. Entonces, Pompeo se anda en esas cosas, pero no son palabras nada más. Ya vieron ayer, antier, lo que pasó. Estados Unidos fulminantemente cerró el consulado chino en Houston, alegando cosas que yo no sé si pasaron o no pasaron, de espionaje y personas y gente que estaba buscando asilo ahí, en fin, no se sabe, pero honestamente no importa, porque todo el mundo sabe que los consulados de todos los países, en todos los otros países, siempre hacen cosas, y normalmente eso se resuelve con una negociación tras bastidores y se les dice, miren, ¿saben qué? Párenle, ya estuvo suave, no queremos más, y viceversa, etcétera. Pero esto fue todo un show público para empeorar intencionalmente las relaciones, cosas que se logró. Y esto va camino hacia, como dijo Peter Navarro, estamos en guerra en contra de China. Entonces China respondió, han ordenado que se cierre el consulado estadounidense en Chengdu, y mientras todo eso estaba pasando, el Departamento de Justicia, o sea, el FBI, anunció los cargos oficiales y están buscándola. Hay órdenes de detención en contra de 2 ciudadanos chinos que supuestamente mintieron en sus documentos para obtener una visa, que una de las mujeres supuestamente también es miembro, forma parte del ejército chino, y que eso es una violación del cuestionario, no sé. Todas estas son simplemente, honestamente, son excusas para lo que quieren hacer de todas maneras, es empeorar las relaciones. Y esto ha pasado con China, con Rusia, a tal punto que hay comentarios, además de los comentarios oficiales que ya hablamos la semana pasada, de Peskov y de Wang Yi y de otros, diciendo que las relaciones nunca han sido peores. Hay un artículo que es importante de un profesor, un analista ruso que se llama Artyom Lukin, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del Este de Rusia en Vladivostok. Es una figura conocida en el medio, es un experto en asuntos asiáticos y demás. Se le conoce en Estados Unidos, ha viajado acá para dar ponencias en varias instituciones. Y él dijo lo siguiente: al cruzar el umbral a la segunda mitad del 2020, existe poca posibilidad de que la situación mala que padecemos en este año horrible va a terminar. Más bien, es muy probable que estemos entrando a uno de los periodos más cataclísmicos de la historia de la humanidad, porque nos estamos dando cuenta que todo el planeta va a tener un periodo extremadamente convulsionado y que eso puede durar quizás una década. Y dice que esto tiene sus raíces en la crisis financiera del 2008, 2009. Dice que sociedades enteras se están dividiendo. Estamos viviendo, dijo, una situación clásica revolucionaria en que hay un vacío de gobiernos que no pueden gobernar, y esto va a conducir a caos y más caos a nivel internacional. Ahora, Helga Zepler-Rush enfatizó esta cita de Lukin en su videoconferencia semanal, aclarando simplemente que comparte esa evaluación, pero no el pesimismo implícito de que esto está perdido
que esto va por una década, de ninguna manera. Nosotros estamos comprometidos a la idea no de un golpe de Estado en Washington, sino de un golpe de timón en Washington. Y esa es nuestra orientación ante estas circunstancias. Ahora, a nivel internacional se están armando alternativas que tienen su peso importante. Por un lado, China e Irán han llegado a acuerdos de cooperación económica, acuerdos realmente estratégicos. Dos países que están bajo ataque del establishment angloamericano, pero que están encontrando en su relación la posibilidad de sacar adelante sus economías. El embajador de Irán en Rusia esta semana planteó públicamente lo siguiente, dijo, bueno, ¿por qué no establecemos un club de los países sancionados? Está Rusia, está China, está Irán, hay otros. Pues entre todos podemos armar algo más fuerte y si formamos un club de los sancionados, nos podemos ayudar los unos a los otros. ¿Qué es lo que ya está pasando en cierto sentido? Hay discusión de la desdolarización. Hay economistas muy conocidos en China en particular que están hablando de que eso está ocurriendo, que la gente está saliéndose dentro de lo posible del dólar. Quiero aclarar nada más, entre paréntesis, que hay quienes proponen la idea de que, bueno, esto hay que hacerlo sin los Estados Unidos y que los Estados Unidos se vaya al diablo. Eso no va a funcionar. Si los Estados Unidos se va al diablo, al infierno, es muy probable que tengamos una guerra termonuclear. No podemos tolerar esa posibilidad. Tenemos que asegurar que haya un cambio, como puede haber, y estamos trabajando para que ocurra dentro de Estados Unidos. Entonces, la desdolarización, hay que estar muy claros en esto. Lo menciono simplemente para que lo discutamos más en la sesión de preguntas y respuestas, si quieren. La economía mundial se tiene que liberar del dólar de Londres. La gente piensa a veces que el dólar internacional es una moneda de Estados Unidos. No lo es. Después de 1971, el dólar se salió del control nacional soberano de Estados Unidos y está en manos de los intereses financieros internacionales, el famoso eurodólar, con centro en la City de Londres y sucursal en Wall Street. Es un dólar internacionalizado. No es la moneda nacional de Estados Unidos a estas alturas. Entonces, eso hay que tenerlo presente nada más. Ahora, otro acontecimiento importante con esta alternativa que se está gestando ha sido la reunión que ocurrió por videoconferencia entre los cancilleres de China y una docena de países latinoamericanos, del CELAC, Latinoamérica y el Caribe, sobre el coronavirus, sobre pandemia y sobre la cooperación entre China y los países latinoamericanos. Y fue una reunión muy exitosa, verdaderamente. Los coanfitriones fueron Wang Yi de China y Ebrard de México, porque le toca a México ser el presidente de turno de CELAC. Y cuentas resumidas, lo más importante de lo que ocurrió ahí es que China se comprometió con la idea de que si ellos logran, o cuando ellos logren, una vacuna en contra del COVID, eso va a ser patrimonio universal. No va a estar a la venta, va a estar accesible a todo mundo, a todos los países, como los latinoamericanos, que no tienen cómo desarrollar eso por cuenta propia en general. Y además China ofreció $1.000 millones para ayudar a estos países para utilizar esa vacuna. Esto es importantísimo porque una vacuna como tal, pues puede ayudar a los que tienen acceso a esa vacuna, pero si no es patrimonio de la humanidad y si queda en manos de las grandes transnacionales farmacéuticas y demás, eso no va a ayudar mucho. Entonces esto fue muy importante. No nos debe sorprender que no participaron todos los países. Brasil no participó, Bolivia no participó. Creo que ellos están a favor del coronavirus, hacen todo lo posible para que se extienda en sus países, entonces creo que se sentían aludidos en cualquier organización que está en contra del COVID.
Pero total, fue una reunión muy importante en ese sentido. Ahora, sobre lo del COVID. La situación de los países iberoamericanos ya es el centro de la pandemia mundial. Tenemos una situación donde Brasil tiene más de 2 millones de contagiados. Esto se está extendiendo en el continente. Es algo muy grave. Se requiere toda la ayuda posible. Pero lo que está pasando es que Estados Unidos también sigue en primer lugar. Aquí tenemos más de 4 millones de personas infectadas con COVID. 1 millón de contagiados en los últimos 15 días. Es decir, esto no está parando, esto está escalando dentro de Estados Unidos. Y las medidas que se han adoptado hasta la fecha no son adecuadas para parar eso. Y son las cosas que nosotros hemos estado denunciando y diciendo que se tienen que realizar. Uno de los grandes temas, afortunadamente en la última semana, el presidente Trump ha hecho declaraciones mucho más sensatas que las que había hecho anteriormente. Ahora está promoviendo la idea del uso de las máscaras, de las mascarillas o cubrebocas, que es algo importante, no es la solución, pero es importante para parar la transmisión. Y está documentado científicamente eso. También dijo que no va a poder realizar la convención republicana en Jacksonville como había querido. Eso se va a tener que hacer por control remoto, es decir, por videoconferencia, que también es muy apropiado, porque esas grandes reuniones de gente sin la separación social necesaria simplemente conducen, como se ha demostrado, a más y más pandemia. Entonces, eso es positivo, pero las medidas económicas y de salud públicas que se requieren, como los hemos documentado en todo lo que ha sacado el movimiento LaRouche, no se ha adoptado, ni se van a adoptar mientras Wall Street y la City de Londres estén en control. Esto no es algo que puede funcionar bajo este sistema. No puede, porque se requieren recursos físico-económicos y también financieros que simplemente no están ahí. Para darles una idea rápida, esto es un estudio que vamos a publicar dentro de poco. Aquí en Estados Unidos se está hablando mucho de la cuestión de cómo abrir las escuelas. Y no cabe duda que las escuelas se deberían abrir, porque los muchachos deberían ir a la escuela y los padres tienen que trabajar. Pero ahorita, si se hace eso bajo estas condiciones, lo único que va a pasar es que vamos a tener no 4 millones, sino 6 millones de gente contagiada y va a empeorar todo. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para poder abrir las escuelas bien? Bueno, hay ciertos requerimientos de una carta de materiales, por así decirlo, desde la perspectiva de la economía física de LaRouche, que se requiere. Se tienen que hacer las pruebas en las escuelas. Eso va a requerir, según los cálculos que hemos hecho, aproximadamente 4 millones de pruebas, de tests adicionales diarios, para que cada estudiante reciba una prueba cada 2 semanas, que no es suficiente, pero es algo. Se requiere hoy día, para lo que tenemos en la población, se calcula, se requieren 5 millones. Entonces sería pasar de 5 a 9 o 10. Pero no estamos ni al nivel del millón en Estados Unidos. Es decir, sí, claro, se ha expandido, hemos hecho muchas pruebas, pero estamos en la quinta parte de lo que se requiere sin tomar en consideración lo que es necesario para las escuelas. Luego hay que contratar más maestros. Hay los sindicalistas del sector, de los sindicatos de profesores en Estados Unidos han calculado que para cubrir los gastos, esto es en dinero, no es la parte física, pero es una idea, se requieren $2,300 por estudiante para simplemente hacer las pruebas, limpiar bien y todo lo demás. Tenemos 56 millones de estudiantes en Estados Unidos. Se está hablando de que se requieren 130 mil millones de dólares para esa parte nada más. Para contratar a más profesores, otros 80 mil millones. Y luego, para remediar la infraestructura terrible que tenemos en las escuelas, que no tienen sistemas de ventilación adecuadas, no hay condiciones de agua para que la gente se pueda lavar las manos. Es un horror. Eso costaría, por lo menos, según la Asociación
de ingenieros de la construcción de Estados Unidos que hicieron un estudio en el 2017, antes de la pandemia. Eso va a requerir más de 230 mil millones de dólares al año, simplemente, dijeron ellos, para estar al nivel necesario antes de la pandemia. Entonces, antes de empezar a pensar a fondo lo que se requiere, estamos hablando de $500 billion para adecuar las escuelas para que se pueda hacer de manera segura. ¿Existe el presupuesto para eso? Absolutamente no. Lo que existe es dinero para Wall Street. Existe emisión cuantitativa. Existe la burbuja especulativa. Ahorita la gente está pensando, ¿cómo podemos abrir las escuelas con el presupuesto existente o reducido porque la gente no está pagando sus impuestos porque no está trabajando? Entonces, olvídense, esto no funciona, no se puede hacer bajo este sistema. Es la simple y pura realidad. Por lo tanto, lo único que va a funcionar es un golpe de timón a nivel internacional. Y para eso se requiere una combinación de potencias que económica y políticamente son suficientemente fuertes para eliminar de una buena vez por todas lo que es este imperio financiero internacional de Londres y de Wall Street. LaRouche siempre habló de las 4 potencias: Estados Unidos, China, India y Rusia. Esa sigue siendo nuestra intención. Putin acaba de promover un paso que abre el camino a lo que se tiene que hacer, que es la reunión de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, con una agenda muy parecida a la que LaRouche está exigiendo. Entonces, aprovechemos eso, insistamos que eso tiene que ocurrir. Realizaremos nosotros una conferencia el 15 de agosto en Latinoamérica para hablar de esos temas con expertos de diferentes partes del mundo para garantizar que a nivel internacional ocurra el golpe de timón que se requiere. Pero el tiempo es corto. Esto se tiene que hacer antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, precisamente para poder liberar a la presidencia de los Estados Unidos de estas políticas nefastas que Wall Street de otra manera ha estado imponiendo. Ese es el informe semanal que tenemos en esta ocasión.